Buenas noches, licenciado Manuel Aguirre Castro. En esta oportunidad daré a conocer el tema de arquitectura del computador, estructura y organización del computador, el cual sería la organización del computador. El modelo básico de un computador que aún se encuentra vigente fue establecido en 1945 por von Neumann. Estas unidades funcionales son unidad aritmética y lógica, unidad de control, la memoria principal o central, la unidad de entrada y salida. Al conjunto de unidades, unidad aritmética y lógica, unidad de control, los registros y actualmente parte de la memoria, se le denomina cantidad central de proceso o procesador y se encuentra encapsulado en el mismo circuito. El siguiente sería un diagrama de la estructura del computador, tipo von Neumann, el cual sería procesador, memoria, entrada y salida. En procesador tenemos unidad de control, registro, unidad aritmética y lógica. El siguiente sería unidad aritmética y lógica. El conjunto de circuitos aritméticos y lógicos recibe el nombre de unidad aritmética y lógica y realiza operaciones elementales como suma, resta, productos y sumas lógicas, negaciones y desplazamientos, etc. Generalmente opera con datos que están almacenados en los registros internos y guarda en el resultado también en un registro. Sin embargo, también es posible que obtenga los datos y lo guarde en memoria. Los circuitos que le integran trabajan a gran velocidad. Los registros son almacenamientos temporales, que aquella información, datos o instrucciones que está siendo utilizada por el CPU, aunque también puede almacenar información específica del funcionamiento de la máquina. Es por ello que se dice que existen registros de propósito general y de propósito específico. Unidad de control es aquella que coordina todas las operaciones que se realizan en el computador, ya sea en el propio procesador, en memoria o en el sistema de entrada-salida. Es por tanto el centro neurálgico de la máquina y genera todas las señales del control necesarias para ejecutar cualquier tarea o instrucción que forman un programa, así como la atención de las interrupciones. Memoria principal, también llamada memoria central o primaria, está compuesta por un conjunto de unidades de almacenamiento independientes llamadas celdas o puntos de bit, capaces de almacenar un bit. Estas celdas no suelen accederse individualmente, sino que el acceso se realiza por grupos de tamaño mínimo 8 bits, un byte u octeto, y en general admiten accesos múltiplos del byte. Al número de bits que puede accederse a una operación de memoria se le denomina ancho o palabra de memoria. Cada palabra de memoria tiene asignado un número para su identificación, que se le denomina dirección. Esto sería la organización de una memoria, lo cual sería 0, 1, p bits, n-1, organización de una memoria de nxp bits. El siguiente sería memoria principal. La memoria principal admite dos tipos de operaciones, lectura y escritura. Lectura y escritura. En este caso, primero tenemos escritura, almacena un valor en una dirección dada. La lectura sería recuperar el valor más reciente almacenado en esa dirección. Las operaciones de la lectura no son destructivas, es decir, es posible leer muchas veces el mismo valor. A las operaciones de lectura y escritura se les conoce también como operaciones de carga y almacenamiento respectivamente. Su capacidad o tamaño puede expresarse en bits, octetos o palabras. Un byte equivale a 8 bits, un kilobyte es igual a 1024 bytes, un megabyte es igual a 1024 kilobytes, un gigabyte es igual a 1024 megabytes y un terabyte es igual a 1024 gigabytes. En la unidad de entrada y salida es la responsable de la comunicación del computador con el exterior y realiza la transferencia de información a través de los dispositivos al efecto, denominados periféricos. Los periféricos más comunes hoy en día son, para introducir datos, llamados dispositivos de entradas, el cual sería teclado, ratón, etc. Para presentar resultados, dispositivos de salida, pantalla, impresora, corneta, etc. Para almacenar información, dispositivos de entrada y salida serían discos, disquetes, etc.
Interconexión de bloques funcionales. La interconexión de los distintos bloques o unidades funcionales se realiza mediante caminos o buses, teniendo en cuenta que un bus no es más que un conjunto de líneas que permiten conexionar distintos elementos para intercambiar información necesaria. Un bus encuentra los siguientes tipos de líneas, que permiten diferenciar el tipo de información que circula a través de ellas en cada momento. Líneas de direcciones. Son las encargadas de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación. Líneas de datos. Transmiten los bits, de manera que por lo general un bus tiene un ancho que es de potencia de 2. Líneas de control. Son las encargadas de enviar señales de arbitraje entre los dispositivos. Las más importantes están las líneas de interrupción, DMA, y los indicadores de estado. Esta sería la conexión de los elementos del computador mediante un bus, el cual sería UCP, memoria, entrada, salida. En la arquitectura del computador, estructura y arquitectura de computadores. Cuando se habla de computadores, es importante distinguir entre la estructura y la arquitectura del computador. Arquitectura del computador hace referencia a aquellas características visibles por el programador del lenguaje, ensamblador, y que por lo tanto influyen directamente en la forma en la que se ejecuta un programa. Estructura del computador. Describe las características de los bloques o unidades funcionales y la forma en la que se encuentran interconectados, lo cual es esencial para poder realizar o implementar las especificaciones impuestas por la arquitectura. En la estructura y arquitectura de computadores, un ejemplo de ello lo podemos representar entre los atributos de la arquitectura, ya que en ellos se define el juego de instrucciones, el número de tipos de datos que admite la máquina y el número de bits necesarios para representarlos, las formas en que se pueden direccionar la memoria y en general aquellos aspectos que influyen directamente en el programador de bajo nivel. Estructura y arquitectura de computadores. Un ejemplo típico y muy ilustrativo es el siguiente. Es un atributo de la arquitectura, decidir si el juego de instrucciones del computador incluye o no instrucciones de multiplicación. Pero si se incluye dicha instrucción, es competencia de la estructura de el decidir si existe un circuito multiplicador que soporta directamente la instrucción, o por el contrario, la operación se realiza basándose en un mecanismo de sumas acumuladas sobre un circuito sumador. Eso sería todo. Gracias.